Voy a exponeros la justificación teórica de un modelo de intervención, de un programa de intervención basado en psicología positiva y prácticas contemplativas. En principio, este va a ser el guión, veremos al final lo que queda. Vamos a trabajar aspectos teóricos y contextualización del programa, la felicidad en el programa EBC y su relación con los 4 constituyentes del bienestar y unas conclusiones. El EBC es un programa que lo han diseñado, que lo hemos diseñado Ausías Cebolla y yo, y David Alvear. En realidad es un curso para entrenar habilidades psicológicas relacionadas con la felicidad y el bienestar psicológico, basado en evidencia mediante prácticas contemplativas. Y aquí confluyen 2 áreas de investigación, que es la psicología positiva por un lado y el mindfulness y las ciencias contemplativas por otro. Hasta ahora, como comento, lo que voy a exponer es la justificación teórica del programa, y estamos intentando obtener datos y resultados del impacto del programa EBC. Hasta ahora hemos realizado estudios piloto con población general en 6 grupos. En la actualidad se está investigando el impacto del EBC en varios contextos, uno de ellos en el bienestar y reducción de burnout en personal sanitario, y otro que lo hemos adaptado para intervenir con población clínica, concretamente con TLP, con trastorno límite de personalidad. Se está estudiando también, a un nivel ya más experimental, prácticas meditativas originales del programa, comparando el impacto de las mismas con intervenciones de psicología positiva que ya tienen cierta evidencia, como por ejemplo hemos comparado el impacto de la meditación de la esperanza, que es una meditación del EBC, frente al mejor yo posible. Y si la vida quiere, publicaremos un manual fundacional en septiembre de 2019 con la editorial Kairos, que ahí expondremos de manera más clara todo esto. Los objetivos del EBC, del entrenamiento para el bienestar basado en prácticas contemplativas, el objetivo general es facilitar el acceso a una mente virtuosa, más desprendida, que a su vez conlleve acciones virtuosas. Y para eso pues llevamos a cabo diferentes objetivos específicos, como aumentar la flexibilidad del self, y obtener nuevas perspectivas sobre el self. Por otro lado, también aumentamos el buen trato hacia el self, fomentamos y entrenamos las conductas descentradas del ego, como el altruismo y compasión hacia el otro, y proyectamos también, enseñamos a la mente o reenseñamos a la mente a proyectar de manera prospectiva un modelo ideal virtuoso y promover virtudes y fortalezas del carácter para acercarse al mismo. Si lo tuviésemos que resumir mucho, pues el bienestar en el programa EBC. En el EBC entrenamos conductas y prácticas contemplativas que funcionan como causas de la felicidad. Y para ello nos basamos en 2 modelos teóricos de la felicidad. El primero es el modelo de actividad eudaimónica de Sheldon, y el segundo es el modelo de la felicidad egocentrada desprendida de Dan Brun y Mathieu Ricard. En el modelo de la actividad eudaimónica de Sheldon, si nos introducimos un poco en este campo, lo que vemos es que en filosofía el hedonismo y el eudaimonismo son teorías éticas enfrentadas. Han creado escuela y han generado un debate precioso durante siglos. Y en psicología científica, en 100 años, lo que hemos hecho ha sido un batiburrillo en el que potencialmente ya son compatibles. Y esto nos lleva a que existan unas discrepancias en la investigación pues bastante potentes, como por ejemplo que existan múltiples definiciones al conceptualizar y operativizar ambos constructos, derivando en que, por ejemplo, la correlación entre medidas en hedonismo y eudaimonia a nivel de rasgo va de 0.0, las más bajas, evidentemente, a 0.6 las más altas, eso a nivel rasgo, pero es que a nivel estado son aún más amplias, con una correlación negativa de 0.3 a 0.8. Otro tipo de discrepancias en la
En la investigación es que las definiciones son asimétricas y esto queda súper bonito en el ámbito filosófico para generar debate y tal, pero es bastante problemático al estudiarlo empíricamente. Por ejemplo, la tendencia es que las variables hedonistas son medidas como experiencias cognitivo-afectivas, por ejemplo, pues afecto positivo, afecto negativo, las clásicas, ¿no? Satisfacción con la vida, disfrute. Y de repente damos un salto cuántico, no sé de qué tipo, y las variables eudaimónicas las medimos como indicadores de funcionamiento mental positivo u orientación, ¿no? que es otra manera de funcionar completamente diferente, ¿no? Por ejemplo, midiendo madurez, congruencia con valores, compromiso, crecimiento personal, sentido en la vida, etc. Si entramos ya en el terreno de la eudaimonía, a nosotros nos gusta definirla desde la línea de Sheldon, en el que es un término concebido originalmente como una vía de actividad virtuosa, pero no como un sentimiento o como una condición psicológica, sino como un tipo de bienestar. Para eso está lo que tenéis abajo, el bienestar subjetivo, pues que medido en la línea de Diener, pues se suele medir con afecto positivo, bajo afecto negativo y satisfacción con la vida. A otro nivel, esto es algo que se suele utilizar mucho, de happiness is a warm puppy, ¿no? Que la felicidad es un perrito cariñoso, con esta tira de Snoopy. Si se me permite la pedantería, técnicamente no posee base empírica. Es decir, la felicidad, que es el bienestar subjetivo, es causada por un perrito cariñoso, pero el perrito cariñoso no es la felicidad como tal. La felicidad como tal es el bienestar subjetivo, el resultado. Y esto se ve mucho en investigación, esta confusión, que a nosotros también nos confunde bastante. Entonces nosotros en este modelo de actividad eudaimónica lo que proponemos es que la persona posee una amplia variedad de opciones en base a qué hacer, con quién, qué creer o pensar, o a qué prestar atención, lo que se denomina vida conativa. Esto deriva en que la ventaja de tomar decisiones sabias y virtuosas, lo que son acciones eudaimónicas, deriva en experiencias satisfactorias, y estas experiencias satisfactorias tienden a aumentar los niveles de bienestar subjetivo y a su vez refuerzan las decisiones sabias. Entonces el bienestar subjetivo como elemento, como resultado y como refuerzo también. Aquí, perdonad, pero se ha saltado el esto. Bueno, o es ordenado. Este es el modelo planteado a nivel de esquema o mapa conceptual de la eudaimonia. Y ahí las actividades virtuosas, que suponen una base conativa, son un predictor, que realmente es lo que trabajamos en el programa EBC, con un contenido psicosocial. Esto deriva en experiencias satisfactorias no conativas, aquí ya no está la base conativa, que supone una categoría intermedia, que también tienen contenido psicosocial, y esto impacta en el bienestar subjetivo y la felicidad del sujeto, la felicidad de la persona, que lo denominamos como resultado o refuerzo, que en este caso no tiene contenido psicosocial. Así puesto un poco más comprensible, el modelo de actividad eudaimónica de Sheldon implica un funcionamiento de crecimiento personal, florecimiento, flourishing, en el que las prácticas eudaimónicas como la moralidad, conducta ética, evaluación intrínseca, sabiduría, autocompasión, conducta prosocial, mindfulness, hay muchas más. Sheldon habla de más de 100. Esto deriva en experiencias satisfactorias psicosociales como la autonomía, la competencia, la relación, que son las 3 dimensiones que proponen Deci Ryan, el bienestar psicológico y las 6 dimensiones de Riff, la inspiración, asombro, y esto mismo impacta en bienestar subjetivo. En el programa EBC, en el modelo de actividad eudaimónica, podéis ver aquí en la izquierda todos los predictores que trabajamos. Son virtudes y habilidades psicológicas que entrenamos mediante práctica contemplativa. Trabajamos la esperanza, el saboreo, la gratitud, todas, como repito, con práctica contemplativa, integradas en meditaciones. Conexión con fortaleza, resiliencia o recuperación rápida de emociones negativas, compasión, autocompasión, nuevas perspectivas sobre el self, altruismo y el propio mindfulness. Es un misterio precioso que nos gustaría ir
pues desvelándolo poco a poco, el impacto en experiencias satisfactorias que puede tener el EBC y la hipótesis de trabajo es que esto impacta en el resultado y el refuerzo o en la felicidad, medido con estas tres variables que hemos dicho antes. Y resumiendo, en el modelo teórico de la felicidad en el EBC, la primera parte es el cultivo de un carácter más virtuoso en el que entendemos la eudaimonía desde la filosofía clásica, en el que el foco principal está en una actividad que refleje la virtud, la excelencia, lo mejor que hay dentro de nosotros y el total desarrollo de nuestro potencial. Y en segunda instancia, el placer de base hedonista o bienestar subjetivo como un subproducto o un indicador de la búsqueda de la virtud y la excelencia. Creemos que esto nos salva de la tiranía de la felicidad, tan complicada en estos tiempos. En este caso nos nutrimos de virtudes clásicas, por ejemplo, a nivel de virtudes clásicas y de tradición contemplativa budista, nos nutrimos de las 4 virtudes cardinales estoicas, la sabiduría práctica, la justicia, el coraje, la templanza. También nos nutrimos de las 6 perfecciones o paramitas en el budismo mahayana, generosidad, ética, paciencia, perseverancia, concentración meditativa y sabiduría, y también nos nutrimos de los 10 paramis o perfecciones en el budismo Theravada, generosidad, moralidad, renuncia, energía, paciencia, sinceridad, determinación, amor bondadoso, ecuanimidad y sabiduría. Da gusto solo leerlo. Bueno, se va a quedar la mitad aquí. En las virtudes basadas en psicología científica, que también nos interesan y son con las que enlazamos un poco el programa, nos basamos en el proyecto de Values in Action de Peterson y Seligman, en el que están las 6 que propusieron ellos, aunque es un esquema conceptual. Esto luego toma forma en el modelo trifactorial de la virtud de McGrath, que este ya tiene una base psicométrica bastante más potente, en el que él propone las 3 virtudes de cuidar, indagar y el autocontrol. Y también nos interesa un montón el análisis, y nos basamos bastante en él, en el análisis psicoléxico, identificando virtudes en el idioma español, que es un trabajo precioso y en el que se obtuvieron 7 factores. Eran la seguridad en uno mismo, la rectitud, la compasión, la sociabilidad, la reflexión, la perseverancia, el esfuerzo y la serenidad. A subrayar que está la compasión también. El otro modelo en el que nos basamos es el modelo de la felicidad egocentrado desprendido de Dan Brown y Ricard. Este modelo de la felicidad está basado en el self, en el yo, y esto es lo que le hace diferencial a otros modelos de la felicidad. Aquí ellos proponen 2 caminos hacia la felicidad, más allá de modelos centrados en cualidades psicológicas. Por un lado está el funcionamiento centrado en el ego o egocentrado, y por otro lado está el funcionamiento psicológico no centrado en el ego o desprendido. Están en conflicto tanto a nivel de experiencias vitales como a nivel psicométrico también. El primero se mide mediante la escala de felicidad fluctuante y el segundo se mide mediante la escala de felicidad auténtica duradera. Bueno, esto lo voy a pasar porque es muy complejo, pero sí que me gustaría dar unos cuantos datos. Se ha visto que hay relación entre el centramiento en el ego y el no centramiento en el ego y la felicidad, y por ello se miden en escalas diferentes. El centramiento en el ego, como decimos, se mide con la escala fluctuante de la felicidad, y el no centramiento en el ego o la actividad desprendida se mide con la felicidad auténtica y duradera. Esto lo voy a pasar porque quiero luego hacer. Sí que me interesa también proponer aquí que tanto el egocentramiento y la felicidad subjetiva fluctuante, en este caso los afectos afectivos, hacen de mediadores, funcionan como mediador, tanto la hostilidad hacia los otros, la envidia, frustración personal, ira, etc. Y en el estilo
no egocentrado desprendido y la felicidad subjetiva, auténtica y duradera. En este caso, los sentimientos de estar en armonía y la estabilidad emocional funcionan como mediadores. Una vez que tenemos esto, la idea es cómo los operativizamos, cómo le damos forma en nuestra intervención de 8 semanas. Pues nosotros lo operativizamos mediante los 4 constituyentes de la felicidad de Davidson y añadiendo también la perspectiva multidimensional del self de Singer. Entonces esto se trabaja a esos 5 niveles mediante diferentes estrategias a lo largo de las 8 semanas. Por un lado, la presencia y el mantenimiento de emociones positivas, el ser habilidosos en detectar y sostener emociones positivas. Por otro lado, la regulación y recuperación funcional de emociones negativas o difíciles, que es la capacidad de darle la vuelta a situaciones complejas, hasta partiendo de la cronometría afectiva, de esta situación en la que nos preguntamos a veces cuánto tiene que durar una emoción negativa. Por otro lado, realizamos intervenciones basadas en generosidad, empatía, altruismo y conductas prosociales, por ejemplo, actividades aleatorias amables, etcétera, etcétera. Y también a nivel transversal trabajamos con la gestión de la atención o el mindfulness. Y en última instancia también tenemos una sesión monográfica dedicada a la perspectiva multidimensional del self y cómo el mero hecho de deconstruir el self y detectar partes internas o subpersonalidades que habitan en nuestra mente genera un punto de alivio psicológico interesante. Por lo tanto, si lo llevásemos a un mapa conceptual del EBC, aquí lo que os proponemos ahora es una síntesis de modelos teóricos de Schilder y Dan, que es lo que os he estado comentando hasta ahora, y la operativización de estrategias vía los 4 constituyentes de la felicidad de Davidson y la perspectiva multidimensional del self de Singer, que toma esta forma, ¿no? Y aquí veis un poco cómo partimos de la propuesta del programa, toma la vía de los 2 objetivos, que es la implementación de virtudes y el aumento de conducta desprendida, y desde ahí van tomando pues, diferentes formas en toda la base teórica que os he hablado hasta ahora. Y acabo a tiempo. Muchas gracias por vuestra atención. Si tenéis interés, que no me ha dado tiempo a poner, tenemos una web de este programa que es programa EBC, programaebc.com. Hola, buen día. ¿Están despiertos? Vale, buenísimo. Es rara esta disposición, ¿no? De tan de arriba a tan abajo. Así que espero que tengamos algún espacio para diálogo al final. A ver si podemos hacer que esto se parezca realmente a una mesa. La presentación que voy a hacer es en torno a los efectos diferenciales y complementarios de las prácticas de mindfulness y compasión. Y la pregunta aquí sería si las prácticas atencionales de mindfulness son suficientes para inducir aumentos en compasión o bien se requiere un entrenamiento socioafectivo explícito. Y me voy a referir a 2 proyectos, uno de Tania Singer, que es el Resource Project del Max Planck Institute, y también de un proyecto bastante más modesto que lo hice yo con algunos amigos en Chile un par de años atrás. Así que les cuento un poquito del Resource Project. Este es un proyecto que comenzó el año 2013 y lo que hizo fue implementar un programa de entrenamiento de 9 meses con 3 módulos de 3 meses cada uno, donde se entrenaban 3 tipos de habilidades. Habilidades de presencia, a través de un módulo de presencia, luego un módulo afectivo y un módulo de perspectiva. Y la siguiente slide lo muestra un poquito mejor. En la parte de arriba, sobre todo, se ven los tipos de práctica. En el módulo atencional o de presencia se entrenaba la atención al momento presente y la conciencia corporal. Y las prácticas principales eran la atención a la respiración y el body scan. Luego el módulo afectivo
estaba centrado en el desarrollo de habilidades del cuidado, de la compasión, la gratitud, la motivación prosocial y el cómo lidiar constructivamente con emociones difíciles. Y las prácticas principales eran las de amor bondadoso, loving kindness, y aquí había una práctica relacional que es las díadas afectivas. Y a esto de las díadas se le llama las díadas contemplativas, que estaban presentes en el módulo afectivo y también en el módulo de toma de perspectiva, que es el módulo verde en este esquema. También se usaba otro tipo de díadas, que también se investigó los efectos de hacer prácticas contemplativas de a dos, que es algo un poco distinto a lo que hacemos tradicionalmente respecto a las prácticas contemplativas, que se piensan como en solitario, principalmente. Entonces, el módulo de toma de perspectiva, ahí se desarrollaban habilidades metacognitivas, es decir, el poder tomar perspectiva sobre la mente de los otros y sobre la propia mente, un poco relacionado a lo que hablaba David recién acerca de los múltiples selves. Y la práctica principal en este módulo verde, o de toma de perspectiva, es la meditación de observación de los pensamientos, con desidentificación de los mismos, y díadas de toma de perspectiva. Entonces, brevemente voy a decir que las distinciones de estos tres módulos se basan no solo en las diferencias en las clasificaciones de las prácticas meditativas del budismo o en la ciencia contemplativa contemporánea, sino también en la investigación neurocientífica que ha mostrado una diferenciación entre diversas áreas cerebrales correspondientes a 1. Procesos atencionales, 2. Procesos socioafectivos y 3. Procesos sociocognitivos. Es decir, hay investigación que muestra que hay áreas diferentes del cerebro que se activan en relación a entrenamientos y a estímulos asociados a estas tres categorías de experiencia. Entonces lo que se hizo fue tomar a estas más de 300 personas y se les puso en entrenamiento donde partían por el módulo de presencia o atencional, y luego, a los 3 meses, cambiaban al afectivo o al de toma de perspectiva. ¿Sí? ¿Se entiende? Hay una secuencia de 3 módulos que se hacían en 9 meses. Y también hubo un grupo, que es el de más abajito, que partió con el módulo afectivo para servir de comparación también. Y había otra gente que no hacía nada y se le medía una y otra vez. Que son los héroes, los verdaderos héroes de las investigaciones. Entonces, vamos a ir al punto. En términos de cambio estructural en el cerebro, los 3 módulos de entrenamiento aumentaron el grosor en diferentes áreas del cerebro. Efectivamente, el entrenamiento en presencia aumentó la densidad cortical en regiones prefrontales asociadas a la atención. El entrenamiento socioafectivo aumentó el grosor en la ínsula anterior, zona ligada con la empatía. Y el entrenamiento en toma de perspectiva, que entrenaba mentalización y teoría de la mente, aumentó el grosor en cortezas temporales frontal y lateral inferior. La zona temporal y la juntura temporoparietal se conoce como una parte fundamental en la teoría de la mente y poder tomar perspectiva de los otros. El impacto de las díadas contemplativas. Me detengo aquí porque esta es una diferencia quizás importante y quizás no suficientemente vista entre los programas basados en mindfulness y los programas de compasión. Por lo menos puedo hablar del CCT con propiedad, que en cada semana hacemos díadas, prácticas en díadas donde practicamos escucha atenta y habla consciente respecto a experiencias emocionalmente significativas. Y quien escucha cultiva la empatía emocional y cognitiva. Entonces, ¿cómo se hizo en este estudio? En el módulo afectivo, se desarrolló una aplicación. Entonces, participantes quedan asignados aleatoriamente con un compañero o compañera durante el curso y se juntaban 10 minutos al día de lunes a viernes. Y en esos 10 minutos tomaban turnos para escucharse por 5 minutos. En el módulo afectivo, lo que se hacía era hablar de los propios sentimientos y sensaciones físicas asociadas a un evento difícil o de un evento evocador de gratitud. Y la pareja escuchaba atentamente por 5 minutos y empatiza con lo que se está diciendo. ¿Sí? Y en el módulo de toma de perspectiva, las díadas contemplativas consistían en hablar de algún evento reciente, hablando desde alguna parte interna que se asignaba aleatoriamente. ¿Sí? Por ejemplo, yo hablaba desde mi madre interna. Y si yo estaba trabajando con David, él me escuchaba tratando de adivinar qué parte interna mía estaba hablando. Entonces eso le hacía entrenar a él la metacognición y la toma de perspectiva. Súper interesante.
Ahora, ambas vías contemplativas, tanto del módulo afectivo como del socio-cognitivo, aumentaron la conexión social percibida, social connectedness, y la cercanía social y la autodevelación. Es decir, los sujetos, mientras más practicaban, más dispuestos estaban a compartir contenidos emocionalmente significativos. Y esto es muy importante como efecto del entrenamiento. ¿Por qué? Porque sabemos que la falta de conexión social es predictor de enfermedades físicas y mentales y la muerte prematura. Y muchas enfermedades mentales se caracterizan por disfunciones sociales. Por lo tanto, intervenciones que aumenten la conexión son relevantes en la clínica y en prevención de trastornos de salud mental. Esto lo hacemos mucho en terapia centrada a la compasión también. Entonces, las prácticas regulares en díadas contemplativas aumentaron la conexión social, por lo tanto podríamos decir que estas personas ganaron en prevención en problemas de salud mental y física. Entonces, los efectos psicológicos de estos tres módulos. El módulo de presencia, centrada en la atención al presente y la conciencia corporal, aumentó en las subescalas de observación, no reactividad y presencia, pero no aumentó en aceptación y en no juicio. Sin embargo, estos últimos dos aspectos aumentaron con el cultivo específico explícito a través de los módulos sociocognitivos y socioafectivos. Luego, los puntajes de las escalas de compasión en el estudio del Max Planck fueron únicamente influidos por el módulo afectivo, no por los módulos atencionales o sociocognitivos. Por lo tanto, mientras que la práctica de prestar atención al presente aumentó las facetas atencionales de la mente, únicamente los módulos socioafectivos y sociocognitivos condujeron a cambios amplios en cualidades éticas motivacionales, como una actitud no enjuiciadora, compasión y autocompasión. Ahí está la referencia. Eso es lo que quería decir del Resource Project. Y ahora a nuestro estudio más modesto, que publicamos una parte con Ausías y con Daniel Campos este año, que discutía acerca de la compasión explícita o implícita. Entonces, muy brevemente, el diseño de este estudio que se hizo en Chile hace ya 5 años, comparamos los efectos de un programa CCT, que ahí puse SC por entrenamiento en el cultivo de la compasión, con un grupo aleatorizado en lista de espera y un grupo MBSR. Y medimos pre, post y un follow-up de 2 meses. Y efectivamente ambos programas disminuyeron depresión, estrés. MBSR disminuyó más ansiedad que el CCT. Eso no lo estoy mostrando aquí, ya lo mostré en el congreso pasado. Y ambos programas aumentaron mindfulness y autocompasión de manera significativa. Pero luego se vio una diferencia en el aumento de preocupación empática, es decir, cuánto te interesa el que otro esté bien, que aumentó significativamente en CCT, no en MBSR. Lo mismo en puntaje de compasión, medido con la escala de compasión de Pommier, y con una escala de identificación con toda la humanidad, que es cuánto consideras a gente fuera de tu in-group como parte de tu humanidad compartida. Y ahí se vio una diferencia muy significativa. Pero lo que me quería detener aquí, que no está publicado, es otra perspectiva, que es qué es lo que dijeron los familiares y amigos de las personas que tomaron los programas. Les preguntamos a ellos para tener una perspectiva en segunda persona. Y aquí solamente voy a mostrar los cambios relacionales. También preguntamos por cambios individuales percibidos. Y fíjate que lo que reportaron los familiares y amigos de las personas que tomaban el programa CCT, que es un programa de compasión, nombraron esto. Estas eran preguntas abiertas, no eran de alternativa. Entonces los clasificamos de tal manera que si habían 3 o más coincidencias, ya lo consideramos significativo. El 62% de los familiares y amigos de las personas que tomaron CCT notaron un aumento en la empatía y en la capacidad de escuchar. Un número significativo de personas también encontraron que su familiar o amigo estaba más amable y cariñoso con los otros, más asertivo y efectivo en poner límites y en resolver conflictos, que a eso le llamamos las habilidades asertivas de la compasión, ¿no? La compasión no es solamente estar de acuerdo o dar abrazos, sino poner límites asertivos sin deshumanizar al oponente. Más comunicativo y expresivo, menos reactivo o agresivo con sus respuestas, menos enjuiciador y más tolerante, etc. En el programa MBSR
los familiares y amigos notaron más cambios individuales que relacionales. Estoy mostrando solamente los relacionales en esta presentación. Y fíjate qué es lo que prevaleció aquí. Encontraron que su familiar o amigo estaba menos enjuiciador, más tolerante y más paciente con los demás. Vieron mayor control de las emociones conflictivas, sobre todo de la ira, y menos agresivo en sus respuestas. Mayor asertividad y capacidad de lidiar con las dificultades. Y, por último, mayor capacidad de escuchar a los otros y más empático. Es decir, el 22% de los familiares encontraron que estaba más empático versus el 62% de los familiares o amigos de los que tomaron CCT. Entonces, ambos programas se ve aquí que tienen distintos énfasis y distintos resultados, no solamente a nivel neurológico, como muestra el programa de Singer, o a nivel en reporte en primera persona a través de los tests, sino también desde la percepción de otros significativos. Por lo tanto, complementariedad de las prácticas. No hay ningún programa o práctica que sea la panacea para el desarrollo de nuestro potencial. Distintos programas y prácticas tienen efectos complementarios a nivel cerebral, psicológico y social. Necesitamos trascender el impulso a sobresimplificar al traducir complejidad. La mente occidental quiere que le vendan un producto que sea sencillito de comprender. ¿Sí? Y necesitamos trascender eso y cuidarnos de las asunciones que hacemos en las traducciones. A propósito de esto, un buen ejemplo fue algo que escuché al final de la presentación pasada, donde se hablaba de poder resolver el problema del vómito con la ayahuasca, ¿no? Porque la ayahuasca tiene un problema del vómito. ¿Sí? Eso es completamente una asunción etnocéntrica. Y lo digo porque he vivido años en la selva peruana trabajando con curanderos en adicciones, y en ese marco el vómito es parte central de la experiencia de la toma de ayahuasca. Tiene una función terapéutica muy, muy, muy importante. Entonces, querer aislar el alcaloide para dar una píldora sin el efecto secundario del vómito, yo que vomité mucho esos 2 años, les digo que se aprende a apreciar y echo de menos no tenerlo, ¿no? Un contexto donde purgar, por ejemplo, una vez al mes. Entonces, trayéndolo acá, tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos el trasvasije de contemplación a ciencia, de oriente a occidente y de norte a sur, tener cuidado con los presupuestos culturales desde los cuales estamos leyendo lo que estamos importando. El problema de la sobreidentificación con mi enfoque. Yo enseño CCT. Así que CCT es mejor que MBCR. Pero yo enseño MBCR también. Y la compasión está implícita en MBCR. Así que si alguien hace muy bien MBCR, va a florecer compasivamente también. Pamplina, ¿no? Es simplemente nuestro tricky brain, diría Paul Gilbert, nuestro cerebro que entra en una mentalidad de rango competitiva. Porque así somos animales que hemos evolucionado enfrentando la escasez de recursos. Entonces no es nuestra culpa, tenemos este tricky brain que entra en mentalidad de rango social y competitividad, pero sí es parte de nuestra responsabilidad trabajar sobre nuestra perspectiva y nuestra actitud. Sobre todo los que somos instructores de programa necesitamos cultivar una actitud de cooperación y colaboración. Y todos estos programas apuntan a un espacio de potencial más vasto y profundo que lo que cada uno puede abarcar, que yo personalmente no llamaría Dharma, a ese espacio más vasto y profundo, en el contexto de un programa secular o en una formación de instructores. Ok, y lámina final, quiero dejar algunas preguntas. Si esto fuese una mesa, porque las mesas no son mesas en este congreso, pero si esto fuese una mesa y pudiese escuchar los valiosos comentarios de mis compañeros y de la gente del público, para lo cual probablemente no tendremos tiempo, preguntaría lo siguiente. Viviendo en sociedades amplias e interconectadas en las cuales líderes emergentes y poderosos están activamente modelando y promoviendo la no empatía y no compasión a niveles increíbles, entrenar a las personas de manera individual, la perspectiva dominante en este congreso y en mi propio trabajo, por cierto, puede ser útil. Pero no estaremos simplemente poniendo una tirita sobre un problema gigante sistémico e institucional. ¿Qué deberíamos hacer? Aguántense un momento, que no he terminado.
Otras preguntas para abrir la imaginación. ¿Pueden los cambios cerebrales contribuir a crear un mundo más pacífico y democrático? ¿Puede la meditación ayudarnos a combatir la creciente desigualdad entre ricos y pobres y el cambio climático? Si los individuos aumentan su capacidad altruista, ¿pueden también cambiar para mejor nuestras instituciones? ¿Estamos haciendo este tipo de investigaciones? ¿Ah? ¿Qué necesitaríamos que suceda para empezar a hacerlas? ¿Ah? Nadamos en el agua invisible de un modelo de consumo donde mindfulness y compasión y sus cursos y congresos son nuevos productos para el consumo individual. ¿Ah? Gracias. Gracias, Gonzalo, por esa reflexión tan potente. Pero cada vez que damos alguna sesión de cualquiera de los programas es algo que nos tendríamos que preguntar, ¿no? ¿Con qué intención tengo para dar esta sesión? Pues en realidad esto surgió porque hablando en el despacho de Ausias, dijimos, oye, ¿y en realidad qué entiende la gente fuera de los contextos de mindfulness y compasión, ¿no? La gente de la calle, ¿qué entienden? Y nos despertó curiosidad y eso hicimos, ¿no? Empezamos a preguntar a la gente qué entendían por compasión. Y además, sabiendo que estaba el antecedente cultural. Entonces encontré esta definición en el diccionario que es diferente a la que había escuchado en congresos anteriores en definiciones de artículos de mindfulness y compasión. Y aún está la palabra de pena, pero incluyen ternura, que eso ya es buena noticia, ¿no? Y todavía está la palabra identificación. Entonces creo que esto es algo muy relevante, porque además esto cala, ¿no? Como, creo que hasta a nivel epigenético, como decía Perla. Y efectivamente, empezamos a ver que esto me lo voy a saltar y voy a ir directamente a los resultados. A lo mejor luego volvemos. Y empezamos a ver que efectivamente no había un entendimiento muy claro de qué era compasión y autocompasión. En la gente que no está vinculada a programas de mindfulness, que nunca han meditado en su vida, y además con la particularidad de que eran mujeres supervivientes de cáncer de mama, ¿no? Esa es algo creo que muy relevante de señalar, que este pequeño proyecto fue con ese tipo de muestra. Y además, claro, al programa a las que nosotros las expusimos, tenía una particularidad, que eran prácticas diferentes a las que por lo menos habían escuchado de sus amigas que habían meditado, y les preguntamos, oye, ¿y tú qué entiendes por meditar? Decían, ay, pues estoy la mar de bien, me relajo. Yo veo a mi amiga y está relajada, de buen humor. Entonces tenían la idea de que meditar era simplemente estar relajadita y pasárselo bien. Y claro, y el entrenamiento en compasión muchas veces es todo menos eso, ¿no? A veces, inclusive ya cuando estás en un poco a la mitad del programa, es directamente enfrentarte con tus sombras y con tus fantasmas, ¿no? Entonces eso era como una trampa que les teníamos preparadas. Porque además, en el programa por los que pasaron, demanda, es demandante a nivel conceptual, porque previo a que entren a las sesiones, 2 semanas antes de empezar el programa, se les pedía que leyeran unas lecturas, ¿no? Porque ese es el modelo de cambio de este programa, porque se necesitan conceptos previo a exponerse a la práctica meditativa. Y después, una vez teniendo más o menos un concepto, por lo menos leído, sin indagar en él, se utiliza la práctica meditativa. Entonces, la práctica meditativa, por lo menos en las primeras semanas, en la primera o segunda semana, ya cuando se introducen conceptos como autocompasión, imparcialidad,
ecuanimidad y toda esta terminología tan maravillosa, lo único que se les pide ahí, implícitamente, es de que ver si llegan a lo que los americanos dicen el aha moment, ¿no? En México le dicen que se te enciende el foco, se te encienda la bombilla. Diga, ¡ah! ¿Con qué o sea que al pariente a mi suegra no la quiero tanto, no tanto porque sea la suegra descarada, sino a lo mejor porque yo le estoy poniendo más cualidades negativas que tiene. Eso es simplemente lo que se les invita durante las primeras semanas. Y luego ya por repetición de la meditación, si practican, que se les invitaba a practicar, se les enviaba los audios, les enviábamos mensajitos para revisar cómo iba la práctica, les animábamos. Habían creado ya una pequeña comunidad que ellas, un grupo de WhatsApp que decían, venga, vamos a por esta semana, no sé cuánto, ¿no? Después de pasado un tiempo, no sabíamos muy bien cuánto tiempo. El ideal de este programa es que todo este conocimiento conceptual se encarnara. ¿Y qué quiere decir encarnar? Entonces esto no tomamos datos, pero en algunas entrevistas cualitativas, todavía no lo hemos analizado, pero algún día lo analizaremos. Sean claros que ya después de la quinta, sexta semana, mi nieta o mi hijo me dice que ya no estoy tan amargada, ¿no? O que por lo menos ya no me agobio tanto, o que ya estoy más relajada, bueno, no la relajada de que o por lo menos que mi marido cuando ve el fútbol ya sé cómo abordarle, ¿no? Para que me deje ver otra cosa. Y efectivamente, eso, y claro, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar para que ese conocimiento encarnado se notara? Eso es lo que vamos a ver. Y aquí creo que quiero hacer una pequeña pausa, y esto es algo que Oseas y yo a veces discutimos, y creo que lo dijiste ayer con el programa de prácticas contemplativas, que hemos visto que los resultados, por lo menos en este programa en particular, tardan en verse. Y en la línea de lo que decía Gonzalo, no es en México le decimos un 7-Eleven, ¿no? Que vas a la tienda y dices, oye, un burrito de estos de microondas, ¿no? Que me lo llevo a casa. Toma tiempo. Y en ese sentido creo que son prácticas demandantes, ¿no? Porque no solamente está trabajando a nivel atencional, pero está trabajando también a nivel deconstructivo, de que se les invita al personal de que poco a poco vayan deconstruyendo conceptos. Y eso ya es difícil. Pero si nos quedamos en los conceptos, tú imagínate que vas 2 sesiones de entrenamiento en compasión. Si te quedas en el concepto y luego tu vecino te dice lo contrario, te vas a quedar con lo que dice el vecino. Y por eso se insiste tanto en una y otra vez estar reflexionando y contemplando sobre ese concepto y vinculándolo con tu vida cotidiana. Y eso toma tiempo. Toma mucho tiempo. Entonces, el entrenamiento al que nosotros les estábamos exponiendo es solamente una probadita. Una probadita de todo un proyecto vital. Entonces, eso es bueno que lo tengamos en cuenta. Entonces, nosotros queríamos ver, bueno, ¿y la gente qué entiende? Si este programa en realidad hace énfasis en lo de los conceptos, ¿este programa cambia conceptos? O por lo menos aclara los conceptos de qué es una persona compasiva y autocompasiva. ¿Podrían describir más o menos qué es una persona compasiva y autocompasiva? Y para eso utilizamos una escala ya antigüita que se llama el semántico diferencial de Osgood. Y ahí las torturamos un poco, la verdad, porque eran 39 ítems a responder. Y les preguntábamos, oye, ¿tú qué entiendes por una persona autocompasiva? Y les dábamos adjetivos polarizados. Oye, tú, una persona autocompasiva, piensas que es muy odiosa, bastante odiosa, levemente odiosa, ni una ni la otra, levemente amorosa, bastante amorosa o muy amorosa.
Y ahí la gente iba poniendo crucecitas. Y también con el término compasivo. ¿Qué es una persona compasiva? Les poníamos un ejemplo y esto es lo que se les invitaba a hacer. Pasó una cosa muy interesante. Entonces eran 39 ítems. Pobrecitas. Entonces, como en esta, aquí en la gráfica que les voy a enseñar, menor puntuación significa que más cercanas están a lo que es una persona, lo que nosotros entendemos por una persona autocompasiva, pues que es de buen rollo, que es empática, que es amorosa, que es valiente. Digamos, entonces los vamos a repasar. Entonces, las líneas grises son cómo empezaban. Entonces, el 4, era una escala del 1 al 7. Entonces, cuando llegas al 4, eso es que no tienes muy claro qué es ser autocompasivo. Y la gran parte de la muestra de este pequeño estudio no tenía muy claro qué era ser compasivo, una persona autocompasiva, previo al entrenamiento. Y luego vimos cómo poquito a poco después del entrenamiento se iban identificando ese adjetivo con una persona autocompasiva. Y luego pasados 6 meses, había variables que volvían a la línea base y otras variables que inclusive tendían más a los adjetivos compasivos. Y ahora los vamos a repasar. Y aquí están las diferentes escalas. Entonces eran tres escalas. Una escala evaluativa, que era, a ver, tú una persona compasiva, ¿qué entiendes? Si es amorosa, o odiosa, insoportable, o soportable, y así. Otra que se llamaba escala de potencia, de fuerza, y otra escala de actividad. Si era una persona activa o pasiva, era una persona perezosa o trabajadora, y así diferentes adjetivos. ¿Y qué se vio? Que por lo menos en el constructo de compasión, antes de la intervención no tenían muy claro qué es eso. Por más que hayan asociado ese concepto, una terminología de compasión, porque nosotros les preguntábamos, oye, ¿tú qué entiendes por una...? Uy, pues una persona aburrida. Pues a ver, refléjamelo aquí en esta escala. Y aún así, aunque lo dijeran de boca para afuera, a la hora de escribir no lo tenían muy claro. Y esto tiene implicaciones que luego al final, en el último minuto, lo vamos a comentar. Y lo que a nosotros nos llamó la atención es que estos adjetivos que asociaban con una persona compasiva, la gran mayoría, por ejemplo, una persona sensible, agradecida, amigable, los que tienen 3 asteriscos son que se mantuvieron a lo largo del tiempo. Y eso es justamente lo que nosotros estábamos pensando que podía pasar, ¿no? Que es necesario darnos tiempo para digerir esos conceptos que muchos de ellos son ajenos a nuestra cultura. ¿Cuánto tiempo? Pues no se sabe muy bien. Nosotros estamos viendo 6 meses. Entonces, hace falta tiempo para digerir y seguir practicando. Entonces, ¿cuáles fueron esos adjetivos? Pues ser una persona amorosa. ¿Qué es una persona compasiva? Es una persona amorosa, sensible, agradecida. De 39 ítems o 39 adjetivos, estos son los que aparecían significativos. Sin embargo, el adjetivo empatía no salía. O sea, para esta muestra, para las mujeres con las que compartimos ese ratito, una persona compasiva no necesariamente era una persona empática. Entonces, al final lo vamos a comentar. Y eso nos llamó mucho la atención.
porque nosotros dábamos por hecho de que iba a ser una persona empática. Y lo mismo, algo muy parecido pasó con el concepto de autocompasión. Primero, no tenían muy claro en la fase pre-test, no tenían muy claro que era una persona autocompasiva, pero después de pasar por el programa y 6 meses después, ya tenían una tendencia, pues era una persona igual amorosa, sensible, amigable, optimista, satisfecha, generosa y demás. Todos esos adjetivos que ven ahí. Y igual que en el dominio de compasión, asociaban a una persona autocompasiva como por lo menos que no tendía a la empatía. ¿Y por qué hicimos este estudio? En realidad, en este tipo de programas con contenido analítico, es necesario, y creo que nos ahorraría mucho tiempo y recursos, saber de dónde comenzamos, ¿no? Saber cuando vamos a abordar este tipo de entrenamientos, oye, y la gente antes de que suelte mi rollo sobre compasión y autocompasión, ¿a quién me estoy dirigiendo? ¿Qué lenguaje le estoy proporcionando? Porque a lo mejor nosotros estamos hablando de compasión y autocompasión y ni ese día están para que les digas nada de compasión. Y a lo mejor te están entendiendo completamente lo contrario, ¿no? Entonces es bueno por lo menos saber cuál es la línea base conceptual a la gente con la que te estás dirigiendo. Y de entrada no tenemos ni idea qué es ser una persona autocompasiva o compasiva, ¿no? Y eso creo que hay que tenerlo en cuenta. Y en la línea con lo que decía Gonzalo, yo creo que más que un programa de 8, 10, 12 semanas, 3 meses, a la hora de facilitar esto es que es un proyecto, estamos hablando de un proyecto vital, ¿no? Y la experiencia en el Instituto Valenciano de Oncología es que si se toma como un proyecto vital, no se toma como un parche, puede dar frutos maravillosos, ¿no? Así que muchas gracias por su atención. En primer lugar, me gustaría expresar mi agradecimiento por poder estar aquí hablando sobre un tema tan bonito como la asociación entre mindfulness, empatía y compasión. Y hacerlo además acompañado de una mesa de amigos, una mesa a la que valoro y a la que aprecio tanto. Especialmente me gustaría darle las gracias a Ausias, alguien con quien llevo trabajando los últimos años y aprendiendo y disfrutando mucho. Y junto a él y junto a la profesora Pepa Pérez Blasco y el profesor Luis Moya Albiol de la Universidad de Valencia, estamos haciendo una serie de investigaciones y hoy os vengo a hablar de una de ellas que constituye mi tesis doctoral. Y bueno, estuve valorando cómo enfocar esta exposición y pensé que quizás empezar por el final podía ser una buena idea. Así que, como podéis ver ahí, hemos aplicado una intervención basada en mindfulness y compasión en estudiantes de psicología clínica y de la salud que se encuentran en sus últimos años de universidad, tratando de analizar diferentes variables relacionadas con la empatía. Y hemos visto cómo aumentaban sus niveles de oxitocina en saliva. Y bueno, estos son unos resultados especialmente relevantes, ya que es la primera vez que se observa algo así con un entrenamiento en mindfulness. Ahora que ya os he desvelado al final, voy a explicaros un poquito cómo surge y cómo va evolucionando esta investigación. Aunque antes de nada me gustaría sugeriros que atendieseis a estos resultados y a lo que se va a decir ahora desde una perspectiva amplia, desde una visión amplia, una visión global, entendiendo, valorando el mindfulness, la empatía y la compasión como aspectos esenciales en el bienestar psicológico, en el bienestar individual y también en la formación, en el establecimiento de vínculos sociales saludables en cualquier ámbito de nuestra sociedad, más allá del ámbito específico en el que estamos trabajando nosotros. Si bien es verdad que en el ámbito de la psicoterapia, en el ámbito de la psicología clínica y de la salud, estas variables tienen una gran importancia en el establecimiento de la relación terapéutica, en la evolución del vínculo terapéutico
y en la gestión saludable del sufrimiento ajeno. Y en este sentido me gustaría hablaros de la empatía, ya que esta es una de las variables que más se han estudiado en el ámbito de la psicoterapia. Y se ha establecido una asociación entre la empatía en el terapeuta y los beneficios de las intervenciones psicológicas. Por lo tanto, constituye uno de los objetivos, yo creo, a conseguir en la formación de los psicólogos y especialmente en los que se van a dedicar al ámbito sanitario. Como sabéis, la empatía consiste en la habilidad de inferir el estado cognitivo y emocional ajeno. Esto es lo que Heinz Coate, un autor psicoanalítico, ha llamado introspección vicaria, que me parece un término muy bonito. Y la habilidad de sintonizar afectivamente con ese estado. Nos encontramos así con un componente más cognitivo y con un componente emocional. Sin embargo, hay veces que se olvida que la empatía también supone una gestión saludable de ese acercamiento al estado emocional del otro, evitando así una respuesta de simpatía o de angustia empática que nos pueda llevar a naufragar en su sufrimiento. Y no menos importante está la pregunta de qué vamos a hacer con esa empatía, ya que únicamente si va unida a una intención y a una motivación de aliviar el sufrimiento ajeno, podrá dar lugar al fenómeno de la compasión y podrá ser realmente útil en el contexto en el que nos estamos moviendo. Entendida así la empatía y recogiendo el modelo de Britta Holsel sobre el funcionamiento de mindfulness, podemos ver cómo los diferentes mecanismos sugeridos en él se encuentran íntimamente relacionados con la habilidad empática. En primer lugar, la regulación de la atención es fundamental en la apertura y en la escucha del otro. El aumento de la sensibilidad interoceptiva se encuentra a la base de esta sintonía afectiva, de este atender a qué está generando el otro en mí a nivel emocional, que supone el sustento a partir del cual se va a producir esa elaboración verbal que supone la empatía. En este acercamiento, la gestión eficaz de las emociones es esencial, ya que si no podemos vernos ante una respuesta negativa, incluso de alejamiento o de protección, cuando tratamos de sostener el sufrimiento del otro. Y por último, el aumento de la autoconsciencia es algo que va a ayudarnos a atender a nuestros significados y a separarlos de los significados del paciente, logrando así alcanzar un verdadero entendimiento de su situación. Asimismo, la compasión, entendida como la sensibilidad ante el sufrimiento ajeno, unida a la intención, a la motivación de aliviarlo, va a ser fundamental, en mi opinión, es el eje vertebrador que se encuentra sosteniendo cualquier intervención psicoterapéutica, ya que independientemente de la escuela teórica, del enfoque teórico, incluso de las técnicas que se utilicen, cualquier acto psicoterapéutico supone en sí mismo un acto compasivo y se basa en una actitud compasiva de escuchar, sostener, acompañar y tratar de aliviar el sufrimiento. Ante esta situación, empezamos a buscar, a mirar qué es lo que se había hecho con mindfulness y compasión en profesionales sanitarios y específicamente en relación con la empatía. Y vimos cómo, en general, las investigaciones hablan de un aumento de la empatía en los profesionales sanitarios. Sin embargo, la mayoría de investigaciones únicamente utilizaban medidas de autoinforme para evaluar la empatía y además en algunas de ellas encontrábamos algunas inconsistencias. Nos encontrábamos con que en algunos estudios no se habían producido cambios sobre esta habilidad. Esas inconsistencias pueden ser explicadas, por un lado, debido a los elevados niveles de empatía que ya se encuentran en la línea base de los profesionales sanitarios y, por otro lado, a la propia utilización de autoinformes, que yo creo que deberíamos recordar que a la hora de evaluar la empatía con un autoinforme estamos evaluando la percepción subjetiva de la persona acerca de su propio desempeño empático, lo cual, después de cualquier proceso de autoconocimiento, puede generar una serie de sesgos, yo creo que en ambos sentidos. Ante esta situación, nos planteamos emprender una investigación en la que, además de medidas autoinformadas, incluyéramos una medida de ejecución, una medida de lo que se ha llamado exactitud empática, en la que se le enseñan al individuo una serie de 36 fotografías en las cuales debe elegir entre diferentes alternativas qué es lo que cree que está pensando o está sintiendo la persona.
Se le ha llamado exactitud empática, aunque desde mi punto de vista sería más correcto hablar de una medida de habilidad en el reconocimiento de emociones, o de reconocimiento emocional. Además de esto, y en colaboración con un grupo amigo de la universidad, evaluamos los niveles de oxitocina en saliva. Como sabéis, la oxitocina es un neuropéptido que puede actuar como hormona, como neurotransmisor, y que se encuentra íntimamente relacionada con las vinculaciones afectivas. Así pues, aplicamos una intervención basada en mindfulness y compasión de 8 semanas en un grupo de psicólogos clínicos sanitarios en los últimos años del grado y del máster en Psicología Clínica y de la Salud. Y comparamos los resultados de esta intervención con un grupo de control activo, que esto es algo que se ha demandado bastante, se está demandando bastante últimamente en este ámbito de investigación y especialmente en todo lo que está relacionado con la empatía y con la conducta prosocial. Un grupo de control activo que eran alumnos que estaban realizando sus prácticas formativas en diferentes escuelas de psicoterapia de Valencia y con un grupo en lista de espera para participar en la intervención. Y lo que nos encontramos era, en un primer lugar, lo que esperábamos, un aumento en la empatía autoinformada. Y en línea con lo que se ha comentado antes y comentado Usias ayer también, este aumento se produjo en la medida de seguimiento, 3 meses después de haber finalizado la intervención. Y además de esto, nos encontramos con una mejora en la exactitud empática, en esta habilidad de reconocimiento emocional, y con un aumento en los niveles de oxitocina en saliva. Y voy a centrarme en esto último, ya que, como os he comentado antes, son los resultados más relevantes del estudio. En primer lugar, analizamos los efectos de la primera sesión de entrenamiento con la sesión de evaluación que se realizaba en los otros grupos antes de empezar su intervención. En esa sesión de evaluación, ellos cumplimentaban una serie de autoinformes y realizaban este ejercicio de exactitud empática. Y vimos cómo, efectivamente, en el grupo en el que se hizo mindfulness, aumentaban los niveles de oxitocina como una respuesta aguda a esa sesión en comparación con el otro grupo. Esto nos sirvió de alguna forma para validar este indicador, para ser conscientes de que el trabajo que estábamos haciendo con mindfulness afectaba de alguna manera al sistema biológico de la oxitocina. Entonces decidimos analizar la evolución en los niveles basales, ya no como respuesta aguda a la sesión, sino en los niveles basales de estos alumnos. Y como podéis ver en la gráfica, encontramos un aumento en los niveles basales del grupo de mindfulness y compasión frente a los otros grupos, un aumento que se producía en la evaluación posterior a la intervención y podemos ver que no se mantenía en el seguimiento, lo cual nos sugiere la importancia de la práctica continua para mantener estos beneficios de la intervención. Y bueno, con todo lo anterior me gustaría finalizar esbozando unas pequeñas conclusiones. En primer lugar, hablaría de los beneficios que pueden tener las intervenciones basadas en mindfulness y compasión en la formación de los profesionales sanitarios y específicamente en la formación de los psicólogos clínicos y sanitarios y en la mejora de sus habilidades empáticas. Hemos visto que la oxitocina salivar puede actuar como un indicador biológico válido que nos hable de los efectos de mindfulness y compasión en los vínculos afectivos en diferentes poblaciones. Esto se podría llevar a otros ámbitos de investigación. Y hablo de vínculos afectivos y no de empatía, ya que, aunque hemos visto que existe una estrecha relación entre ambos, yo creo que no podríamos establecer una relación directa, sino que más bien deberíamos hablar de que el sistema biológico, la oxitocina, se encuentra a la base de las interacciones sociales significativas con una base fuerte a nivel emocional. En este sentido, son necesarias nuevas investigaciones en las que se incluyan otras variables biológicas relacionadas con la oxitocina y que pueden influir en su actuación, como por ejemplo los niveles de vasopresina o la actividad del sistema dopaminérgico, así como otras habilidades relevantes en el ejercicio profesional de los psicólogos. Y bueno, el objetivo final que guía este ámbito de investigación es analizar los beneficios de la introducción de mindfulness y compasión en la formación de los profesionales sanitarios, de los psicólogos clínicos y sanitarios, lo que en última instancia ayudaría a mejorar la salud de los usuarios de sus servicios y de la sociedad en general. Esto era lo que os quería contar, así que muchas gracias por su atención. Buenos días, muchas gracias a todos por vuestras exposiciones.
Y bueno, como alumna de programas basados en mindfulness, hay una cosa que me rondaba la cabeza y bueno, tras vuestras exposiciones, pues lo veo así de claro. Quería preguntaros, si es verdad que se tarda tiempo en asimilar estos conceptos, y así lo creo, porque me ha pasado a mí, le pasa a gente con la que hablo, ¿qué opinión os da que ahora, en lugar de los programas de 8 semanas, los programas ya salgan en versión, en formato fin de semana, como cursos intensivos de 4 días, que son las mismas horas que las 8 semanas, pero es en un fin de semana? ¿Cómo a los alumnos que ni tenemos el vocabulario ni estamos acostumbrados a escuchar ciertos términos, cómo se nos puede dar un curso, un taller, un curso de fin de semana? ¿Lo podemos aprovechar bien? ¿Qué pensáis? Gracias. Es una pregunta súper relevante, absolutamente relevante. Creo que tiene un poco que ver con lo que planteaba Gonzalo sobre... a mí se me ocurre que es el tema de este tipo es decir, la mercantilización del producto, ¿no? Entonces, al final, vienen muchas personas que, oye, yo no puedo ir todas las semanas a hacer algo intensivo, algo conjunto. Yo creo que lo más importante es la sinceridad del instructor y decir, mira, en formato intensivo los beneficios no son tan profundos como otros formatos. Y eso me parece, aunque los datos no confirman eso, al menos a un nivel de MBSR y de intervención en mindfulness, los datos no lo confirman. Pero el formato retiro, que ha habido una mesa también ayer, también es un formato de trabajo maravilloso. Y por tanto, me parece que debería ser algo más complementario que una lucha a ver cuál es la mejor manera de enseñarlo. Pero sí que yo creo que ahí separaría mucho lo que es mindfulness de compasión. Porque mindfulness no se hace un trabajo tan profundo a nivel de construcción o de aportación léxica de la construcción de la realidad. No se aporta una cosmovisión. Eso ya depende del instructor y todo lo que el instructor encarne, pero en principio en los protocolos no se aporta una cosmovisión. Cuando vamos a este tipo de intervenciones de segunda generación, bueno, la idea de esta mesa, ¿no?, que era un poco la integración de las prácticas contemplativas, de ir un paso más a segunda generación, como lo quieras llamar. Y ahí sí que hay se aporta una cosmovisión, que yo creo que no es incorrecta. Está habiendo un debate también si debemos o no debemos, se aporta una cosmovisión o una manera de entender, una manera óptima de entender o de eficaz de entender la realidad. Efectivamente, sí que tenemos que tener en cuenta que los plazos son diferentes. Y yo, por ejemplo, sí que una cosa que os propondría es salir de la tiranía de los 2 meses. ¿Cuál es el problema? Que con que hagas 10 meses la gente empieza a... ¡Qué largo se está haciendo!, ¿no? También. Entonces, nos tenemos que mover siempre yo creo que al final, y eso en el caso de CBCT, no es en el caso de tu protocolo, Gonzalo, o en el caso de EBC lo hacemos así, trabajamos módulos, no sesiones. De tal manera que dependiendo del contexto yo puedo dedicarle una sesión, 2, 3 o 5 a un módulo, permitiendo una flexibilidad que a la hora de operativizarlo, a la hora de implementarlo en un entorno, tengo esa flexibilidad para poder trabajar conocimiento y no sesiones. Bueno, enhorabuena a todos los ponentes por la mesa. Mi pregunta va dirigida a la última comunicación, a Miguel. Enhorabuena por el trabajo, muy grato la verdad escucharlo. Tengo un par de preguntas breves. La primera es si estos incrementos en oxitocina, mejoras en reconocimiento de emociones y las mejoras autoinformadas entre sí correlacionan. ¿Hay relación entre estos cambios? Esa es la primera. Y la segunda, que no sé si sería posible verlo, en la gráfica de los niveles de oxitocina, hay una cosa que me ha llamado poderosamente la atención y es que en el grupo controlista de espera los niveles de oxitocina no cambian en las 3 medidas, que es un poco lo esperable. Pero me ha parecido muy interesante que en el grupo de control activo, que es en el de psicoterapeutas, se reducen un montón. O sea, la dirección contraria. Y que incluso en la medición pre, los niveles de oxitocina de ese grupo de psicólogos parecen muy distintos. Como si les pasara algo malo en esa formación de psicoterapia, ¿no? O sea, cuando se miran las gráficas, sobre todo porque la magnitud de cambio que se observa del pre al post en el grupo experimental es muy similar a la que se observa del pre al seguimiento en el grupo control, ¿no? Por si habéis pensado al respecto. Sí. Gracias por tu pregunta y tu valoración.
En relación a la primera pregunta, hemos empezado a analizar las posibles relaciones entre estas mediciones, la empatía, y no hemos encontrado una gran relación, y es algo que ya esperábamos, porque creo que nos estamos acercando a un fenómeno muy complejo que es difícil apresarlo con una sola medición, y es un poco ingenuo, yo creo, creer que aunque tengamos 3 mediciones, una más conductual, una más biológica y una autoinformada, vamos a estar apresando lo que realmente significa la empatía. Y además, en el ámbito en el que nos movemos, yo creo que quizás no debería interesarnos tanto la empatía en el terapeuta o en el futuro terapeuta, sino la empatía percibida por sus pacientes. Y de hecho hay investigaciones en las que es esa empatía percibida por el paciente la que se relaciona realmente con el éxito de las intervenciones. Yo puedo creer que soy muy empático y puede ser que mi paciente no lo esté percibiendo. O puede ser que realmente sea empático, pero no estoy consiguiendo establecer ese vínculo empático con mi paciente. Entonces, lo que nos interesa realmente es esto último. A mí lo que me parecía que a lo mejor podía ser intuitivo, ¿no? Es pensar que a lo mejor más bien en la medición de las 2 medidas experimentales, no tanto en los cuestionarios que son más subjetivos, pero sí en el aumento de oxitocina en relación a la tarea experimental, porque es una tarea de reconocimiento de emociones, y sí que a lo mejor eso podría, ¿no? En un principio podría parecer lógico, ¿no? Que a lo mejor sea un sustrato biológico al aumento que ellos tienen de mejoras. Sí. Sin embargo, claro, era de alguna manera una hipótesis que también manejábamos, que al comparar esa primera sesión de mindfulness con la sesión de evaluación, valoramos que quizás en el grupo de evaluación, al estar haciendo un ejercicio de reconocimiento emocional, iban a aumentar esos niveles. Y sin embargo vimos que se mantenían estables. No, hay una cosa que también me gustaría decir. Todavía no está claro si la oxitocina... ¿Qué evalúa exactamente? ¿Qué mide la oxitocina? Claro, por eso. Sí. Es como el cortisol, está claro, eso va como un tiro. En el caso de la oxitocina, por ejemplo, hay un reciente estudio que se hace muy poco donde se vinculó una alteración en la oxitocina en la ruptura del vínculo terapéutico. En la ruptura del vínculo terapéutico. Es decir, que es una hipótesis, ¿eh? Podría ser que la oxitocina también fuera sensible al impacto de la emoción o al impacto afectivo en cualquier dirección. Sí. Sí, recogiendo lo que hice en ese estudio, evaluaban los niveles de oxitocina en saliva en los pacientes a lo largo de diferentes sesiones terapéuticas y encontraron un aumento general en estos niveles, pero que se asociaba con más fuerza a esos momentos de ruptura de la alianza terapéutica. Claro, esos autores dicen, bueno, no hemos evaluado los momentos de sintonía entre el paciente y el terapeuta, eso es una limitación del estudio, solamente hemos evaluado los momentos de ruptura. Pero parece ser que efectivamente el sistema biológico de la oxitocina se relaciona con esa interacción social significativa, independientemente quizás de la valencia emocional. Por eso he dicho que bueno, sí, están esos aumentos en los niveles de oxitocina. Algo está sucediendo ahí, pero todavía falta mucha investigación para saber cómo se puede relacionar esto con la empatía. Muy interesante a seguir trabajando. ¿Y lo del grupo control? ¿Se os ocurre Y lo del algo? grupo, sí, el grupo control activo son estudiantes que estaban realizando ya sus prácticas en estas clínicas de psicoterapia y por lo tanto en ellos no hubo una asignación aleatoria. Así como en el resto de alumnos sí que fueron asignados aleatoriamente a lista de espera o a grupo mindfulness, estos alumnos, debido al carácter curricular de las prácticas formativas, ya estaban realizando las prácticas ahí. Hemos pensado que quizás esa dedicación hacia la clínica podía estar relacionado con los niveles basales más elevados. Y yo creo que bueno, podríamos hablar de expectativas en cuanto al entrenamiento, expectativas en cuanto a la formación en estas clínicas. Hay que recordar también que bueno, al final es una formación teórica lo que se da en estas prácticas. Una formación teórica en la que bueno, quizás pueden acudir a sesiones de pacientes, hacen controles de casos, etcétera. Pero yo creo que en futuras investigaciones habría que comparar los efectos de mindfulness tanto con entrenamientos específicos dirigidos a mejorar la empatía, como con otro tipo de acercamiento más vivencial a la psicoterapia, como pueda ser tanto un análisis personal como sesiones de supervisión de casos del terapeuta, que bueno, nos ayudarían a acercarnos un poquito más al fenómeno. Igual que sería interesante analizar los efectos de esta sesión de mindfulness, no en comparación con una sesión de evaluación, sino con algún tipo de intervención que actúe sobre el sistema fisiológico de los participantes, como puede ser una sesión de relajación. Muchas gracias. ¿Una pregunta más? Gracias a todos por sus presentaciones. Otro simposio espectacular hoy día. Y tirando un poco de la reflexión final que hacía Gonzalo, quería preguntarle, así de manera
provocativa. ¿Qué consideran ustedes que es lo que hace falta para que hagamos el salto de los beneficios a nivel individual que tienen todas estas prácticas y formaciones y cambios de perspectiva desde lo individual a lo social, ¿no? ¿Qué necesitamos o qué quizás es lo que hace falta a nivel de propuesta y de actividad para convertirnos en una sociedad más atenta, más compasiva, más amable? Eso. Bueno, nosotros desde nuestro modelo la idea era un poco esa, por eso lo que queremos subrayar en el caso de la eudaimonía es una eudaimonía basada en la tendencia a la acción, ¿vale? Y eso nos parece fundamental en el programa. Entonces, por eso en el programa pues ponemos a los usuarios que pasan por ese programa. Pues hay semanas que tienen que hacer pues, acciones amables, aleatorias, un día a la semana, 5 acciones. Son chorraditas si quieres, ¿no? Pero son, yo creo que implican una tendencia diferencial a elementos más pasivos que ha habido hasta ahora en los programas de 8 semanas. Y esa tendencia de pasar a la acción creo que nos parece fundamental, que está en el espíritu del movimiento y que yo creo que a todos ya nos apetece no solo sentarnos, sino sentarnos y salir, sentarnos y salir, sentarnos y salir. Complementariamente a eso, que es como salir un poco del espacio del cojín individual de meditación y transferir el cultivo en ese espacio protegido al espacio social. Creo que también es muy importante encontrar un enfoque complementario entre el cambio social de abajo hacia arriba, bottom-up, ¿no? De las personas a las sociedades, con uno top-down, desde las organizaciones, las instituciones, etc. Y en eso también está siendo pionera Tania Singer, que publicó, por ejemplo, el año 2015 el libro Caring Economics, que creo que se llama así una economía del cuidado o algo así, o una economía solidaria. Y en términos más personales, en el último par de años he estado participando en un movimiento de ciudades compasivas y en particular también en Colombia trabajando con universidades que quieren ser universidades compasivas y organizaciones de salud grandes en Colombia que quieren volverse organizaciones compasivas. Y el tipo de diálogo que estamos teniendo en esos contextos es llevar entrenamientos que involucren a personas, pero eso no podría ser lo único que se haga en la institución, sino que básicamente tiene 3 niveles. Uno, el cómo poder ofrecer un trato más compasivo, que tiene un montón de beneficios que no tenemos tiempo ahora para explorarlo, pero que están investigados en la relación con los pacientes, sino también compasión al trato de los profesionales y administrativos y políticas institucionales que favorezcan la empatía y la compasión como una norma de funcionamiento, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con un empleado cuando tiene un hijo enfermo, ¿no? Tener una política compasiva al respecto. Porque si no está a ese nivel, por mucho que mediten en compasión los empleados, no van a cambiar las facilidades para que las personas se sientan suficientemente seguras y atendidas en sus necesidades para que puedan dar atención y seguridad a los pacientes que atienden. Entonces, personalmente, y esto es como mi política personal es que no voy a hacer un entrenamiento de mindfulness y compasión en una empresa si no hay una lógica de cambio de la empresa. En la línea de lo que estamos compartiendo aquí, yo creo que también tener paciencia y humildad, ¿no? Porque es un proceso muy largo, con muchos factores que no controlamos, empezando con la política, y hay tantas variables que están interviniendo, ¿no? Y creo que si nos armamos de paciencia y nos sentamos y empezamos a hablar, ¿no? También podemos sacar cosas muy chulas, especialmente para los que vienen en la educación.
Y a lo mejor nuestro rol, yo siempre me lo cuestiono, es que simplemente ser sostenedores, ¿no? A veces creo que sostenedores también de la gente que viene. Y respetar el tiempo también de cada uno, no forzar. Ni a uno mismo y tampoco en casa. Oye, qué poco compasiva eres, chata. Acabo de hacer un curso de CBCT. No me vengas con historias. Mira, módulo 1. Eso creo que también hay que verlo. Sí, yo en la línea de lo que comentaba Edgar, y si fuese con esto ya cerramos la mesa, creo que si lo entendemos, también lo decía Javier, lo entendemos como a 1000 años vista, si lo entendemos generacionalmente, si no lo entendemos como un cambio individual, que eso es otra dinámica, voy a decir una dinámica muy capitalista, ¿no? Es decir, lo tenemos que cambiar todo ya, y tenemos que cambiarlo todo de una manera como muy profunda, y el que no lo quiera cambiar es un obstáculo para la transformación. Hay que ser compasivo incluso en el deseo de la compasión en nosotros. Hay que ser compasivo incluso en la velocidad con la que pedimos las cosas. A mí me parece que este congreso es un ejemplo claro de una transformación social. Es gente que ha cruzado el mundo para venir aquí, se ha gastado un dineral de su bolsillo para venir aquí a aprender a ser mejor persona. Y eso va a tener un impacto individual, es decir, del primer congreso, el primer encuentro que tuvimos, que éramos 4 pelagatos, ahora que sois 600 y viene Cabacín a Zaragoza a hablar con nosotros, han pasado 10 años. Entonces yo no me quiero imaginar lo que pasará dentro de 10. Confío que personas como tú estaréis aquí hablando y yo estaré sentado mirándote. Y tú tendrás a tus doctorandos también pululando por aquí. Entonces, y todo eso es un crecimiento exponencial que está fuera de nuestro control. Muchas gracias por tomar café.